Señor. Es volumen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 9. Y hoy vamos a abarcar un tramo bastante amplio. De hecho, hoy es la penúltima prédica en la serie de Eclesiastés. La próxima semana estaré predicando la última prédica en la serie de Eclesiastés. Y después, dadas las fechas que se celebran, vamos a estar predicando un sermón especial el domingo de Ramos y un sermón especial el domingo de Resurrección. Les invito a que no se lo pierdan, les invito a que inviten a otras personas. Llevo ya bastantes días trabajando en el sermón del domingo de Ramos y ya lo quiero predicar. Estoy muy emocionado porque definitivamente creo que va a ser de bendición y va a ser de ayuda para muchos, va a ser no sé, creo que va a ser de bendición para la congregación, así que no se lo pierdan. Bueno, no dejen de venir ningún domingo, pero especialmente el domingo de Ramos creo que puede ser un buen día para que invites a alguien también, si quieres que conozca a Cristo. Como se dan cuenta, tenemos problemas con la computadora, no podemos ahorita poner las letras de las canciones en la Biblia. Creo que Dios utiliza maneras especiales para mostrarnos que el creyente debe cargar con su Biblia, principalmente si va a la iglesia. Entonces, es un buen momento para exhortarles, hermanos. Los creyentes caminan con sus Biblias. Los creyentes no se avergüenzan del Evangelio. Es buen momento. Aparte, usted va a ser muy edificado en la medida que traiga su Biblia y la pueda marcar y pueda anotar algo ahí que Dios le hable. Y también los creyentes escuchan música cristiana. Creo que es un buen momento también para recordarnos y que evaluemos qué tanto estoy escuchando música secular y qué tanto estoy escuchando música cristiana, al punto de que me sé o no me sé las letras, dependo o no dependo de esto. En la semana, hermano José, ¿nos ayudas, por favor, a estar publicando un playlist, pero en la página de Facebook? Así que estén todos pendientes. En la página de Facebook va a aparecer un playlist, una lista de canciones, pero o sea, va a ser una página, yo creo que de YouTube, ¿verdad? Donde usted le va a poder dar clic y va a estar lleno de música cristiana, principalmente la música que cantamos aquí. Les aconsejo a que alimenten su alma, su espíritu todos los días escuchando música que glorifica a Dios. ¿Sale? Vamos a orar antes de comenzar la predicación y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos das a nosotros el privilegio de poder estar aquí, Señor. Quita de nuestras mentes, Señor, con tu espíritu bondadoso y piadoso, cualquier sentimiento, pensamiento o sensación de que estamos haciéndote un favor al estar aquí, Señor. Padre, llénanos, Señor, de ti, llénanos de sabiduría de lo alto, Señor. Padre, llénanos de una pasión por ti, Señor. Padre, que nuestros corazones no se vuelvan a endurecer como estaban antes, Señor, sino que permanezcan, Señor, asombrados de la gracia y de la misericordia, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Padre, queremos en este momento disponer nuestros corazones y nuestras mentes, someterlos a tu palabra, Señor. Nos humillamos nosotros, Señor, para que tú hables, Señor. Queremos escucharte con reverencia, Señor, con expectativa de que tú nos hables a nosotros, Señor, y que nosotros podamos ser conformados a tu voluntad y ser y hacer aquello que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para predicar fielmente. Ayuda a mis hermanos para escuchar fielmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un pasaje bastante largo, así que prepárense para escuchar más o menos 3 horas de predicación. No se crean.
Se les iluminaron los ojos a algunos así. Estamos entrando en la recta final en nuestra serie de Eclesiastés. Esta serie ha tenido por propósito que usted y yo podamos ser edificados en Dios, crecer en sabiduría y fe para vivir en un mundo que no siempre hace sentido. La constante durante toda la serie, la constante durante todo el libro es esta vida real, ¿verdad? Vimos durante toda la serie, hemos venido viendo estos como que shots de realidad que el Kohelet nos ha dado, ¿verdad? Como que de pronto como se siente como cachetadas que nos hacen volver a la realidad, en la que vemos que no porque estemos en Cristo estamos exentos de las paradojas de la vida, de las dificultades de la vida, de los problemas, de las aflicciones, de las tristezas de este mundo. Pero qué diferente es caminarlas, como hemos venido viendo, con sabiduría de parte de Dios y con fe en que nuestro Dios, que ha tenido el control desde siempre y hasta siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, que tiene un plan soberano, perfecto, sabio, nos tiene en sus perfectas manos, en sus amorosas manos, de tal forma que no andamos a la deriva en un mundo sin sentido. Vivimos con esperanza en un mundo sin sentido. Por lo tanto, hermanos, el llamado de parte del Kohelet, del predicador, ha sido a que evaluemos la vida desde una perspectiva realista, pero con fe y con temor en el Señor. Y ahora empieza la conclusión del Kohelet. Vamos a ver a partir del capítulo 9, versículo 13. Búsquelo ahí en sus Biblias. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Los que lo traen en el teléfono o tablet está bien. Y dice: también esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol. Esto es una historia. Vamos a comenzar con una historia que el Kohelet nos narra. Es una historia ficticia, es como una parábola que nos va a ayudar a entender el valor que tiene la sabiduría. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Vamos a ver de qué es lo que se impresiona el Kohelet. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey, la cercó y construyó contra ella grandes baluartes, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio. Y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije: mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Me gusta cómo narra también este mismo pasaje, o cómo se traduce en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer porque esta parte en la que dice que había un hombre pobre pero sabio, y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como libró a la ciudad, pero ve cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría, una pequeña ciudad con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio, otra vez, que con sabiduría, escucha cómo lo dice, podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. La traducción de una y otra, cuál es la buena, cuál es la original, no sabemos. O sea, traducir desde el lenguaje antiguo a un lenguaje actual es complicado, pero las dos hacen perfecto sentido. Porque vemos entonces que el Kohelet nos ilustra con esta historia una ciudad que es sitiada por un rey que viene a destruirla, y en esa ciudad, conforme a la Nueva Biblia de las Américas,
Vemos que había un hombre que pudo con su sabiduría librar a la ciudad, pero después fue olvidado y despreciado, y sus palabras nunca más fueron escuchadas. Y en la Nueva Versión Internacional vemos que dice que ese hombre era conocido por ser pobre, pero sabio, y cuando vino este rey a sitiar la ciudad, él con su sabiduría hubiera podido librar a la ciudad, pero fue despreciado. Nadie se acordó de él. Y al principio del pasaje vimos que el Cogelet dice, esto lo vi como sabiduría y me impresionó. ¿Qué es lo impresionante aquí? Lo impresionante es que lo mismo que le impresionó al Cogelet en aquel momento, sigue siendo impresionante el mismo día de hoy, la manera en cómo nosotros muchas veces en nuestras vidas estamos despreciando la sabiduría. Estamos despreciando la sabiduría. Muchas veces tú puedes en esta ilustración imaginar tu vida como esa ciudad que puede llegar a ser sitiada por ciertas circunstancias en las que tú y yo podemos darnos cuenta que muchas de las ocasiones hemos reaccionado sin sabiduría. Hemos reaccionado en nuestra carnalidad, en nuestra desesperación tal vez, en nuestra tristeza, en nuestra ansiedad, sin ser informados por la palabra del Señor. Y vemos aquí que esta ciudad fue destruida porque nadie se acordó del sabio. Y dice aquí que nadie se acordó de él porque era pobre. Y no somos hasta el día de hoy muchas veces así. ¿No es la sabiduría despreciada constantemente? No es despreciada la sabiduría muchas veces porque la mayor parte del tiempo no viene de personas que son codiciables a la vista. Es terrible ver cómo en el mundo en el que vivimos sale un artista porque es rico y famoso a decir una estupidez y la gente lo toma como sabiduría. Sí, así hay que vivir. Así hay que vivir. No, tú haz esto, vive de esta manera. El chiste es que tú vivas así. Y claramente las consecuencias son desastrosas. Pero la gente somos tan dominados por nuestra naturaleza pecaminosa que tendemos a menospreciar por ejemplo, venir a escuchar la palabra del Señor, porque, bueno, es que mi pastor no es tan famoso, no está tan guapo, sí está más o menos, pero no está tanto, no es tan popular, pareciera que no tiene mucho que dar. En cambio, y no me refiero solamente a mí como pastor, sino que cuántas veces en la vida estamos nosotros eligiendo, por ejemplo, divertirnos con Netflix y su sabiduría, que pasar tiempo en la palabra de Dios para adquirir verdadera sabiduría. ¿Cuántas veces estamos nosotros nutriendo nuestros oídos con música secular? Ojo, no quiero entrar en detalles, no toda la música secular pudiera catalogarse como mala, pero la mayor parte del tiempo está así como que nuestro corazón inclinado ahí. Ahí está el verdadero problema. ¿Cuántas veces estamos nutriendo nuestra mente, nuestros oídos con la sabiduría del cielo? La sabiduría es despreciada constantemente. Y lo que inicia aquí diciéndonos el Cogelet es que cuando la sabiduría es despreciada, muchos males pueden ser acarreados sobre nuestras vidas. Todos lo hemos experimentado de primera mano. Es muy probable que alguna de las circunstancias que tú y yo estemos viviendo el día de hoy, malas, sean consecuencia de no haber vivido sabiamente por haber previamente despreciado la sabiduría. Los primeros versículos del capítulo 10, versículos 1 al 3, escucha lo que dice. Las moscas muertas, y no se codeen ahí entre ustedes, ahí te hablan, no está hablando de así físico. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista, ¿qué? Dé mal olor. Ya nos va cayendo el 20 a qué se está refiriendo, ¿va? Las malas decisiones en tu vida, esos momentos de insensatez en tu vida que pueden echar a perder aquello que venía pintando bien en tu vida, puede ser destruido.
Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, la falta de entendimiento, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es necio. Hermanos, un poco de insensatez. Piensa en aquellas veces que, por ejemplo, los que estamos casados, veníamos teniendo una muy buena semana, ¿verdad? Y todo marchaba bien, y de pronto uno de los dos la riega. Regularmente el hombre la regamos y ¡pum!, todo se viene abajo. Piensa en aquellas ocasiones en las que alguna relación con alguien más, en tu trabajo, en cualquier lugar, o cuando simplemente estabas haciendo algo en tu casa y cometiste la insensatez de dejar tu café a un lado de la tarea, o el chocomil, lo que te tomas, y por una insensatez, un movimiento descuidado, a haber hecho algo que no debiste haber hecho, arruinas aquello que venía haciéndose bien. Hermanos, la insensatez es el peligro constante con el que tú y yo lidiamos. Es aquello que nuestra carne siempre quiere reaccionar con insensatez, no basado en la palabra del Señor, no en sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque, como vemos aquí en el pasaje, lo que pretende la insensatez en nuestras vidas, o como Satanás utiliza la insensatez en nuestras vidas, es desviarnos por el camino equivocado. Regularmente actuamos insensatamente y luego el orgullo brota, ¿va? De por sí ya la regamos y todavía nos sale no, pues es que también tú, si no hubieras hecho no sé qué. No, pues es que también tú, si tal cosa. Nos justificamos y se va agrandando el orgullo, se va hinchando el orgullo y nos lleva a cometer otros males, a mentir, etcétera, etcétera. Empieza a desviarnos por la izquierda. Hermanos, tú y yo somos llamados a vivir en la sabiduría de lo alto. El título de este sermón es Sabiduría de lo alto para vivir bajo el sol. Es verdad que en este mundo enfrentaremos aflicción, es verdad que en este mundo las paradojas de esta vida están constantes, es verdad que en este mundo podemos ser afectados por el pecado propio, por el pecado de otros, es verdad, pero eso no nos exenta para justificarnos a vivir sin sabiduría. El Cogelet nos llama en la siguiente porción del pasaje a ser cautelosos, con nuestra manera de vivir. ¿Sabes cuál es el problema? Desde siempre el pueblo de Israel pecaba de falta de sabiduría, y ve cómo lo expresa el Señor en Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Otra vez, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Astutos son para el mal, pero no saben hacer el bien. Y en otras versiones dice, mi pueblo se pierde por ignorancia, pero muchas veces esta ignorancia se interpretaba como, no, pues yo no sabía, nadie me había dicho. No, aquí es mi pueblo es necio, está hablando de la necedad de no buscar la sabiduría de lo alto para vivir bajo el sol. Salmo capítulo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar. El salmista está expresando esta necesidad que tenemos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 3, versículo 18 dice, es árbol de vida la sabiduría para los que echan mano de ella. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Y felices son los que la abrazan. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha
velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. De tal forma que aquí el Cogelet nos está diciendo que las consecuencias en la vida del pueblo de Israel estaban siendo el castigo de Dios sobre ellos por la insensatez de vivir lejos de la sabiduría de Dios. Y habla de que es bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. El Cogelet se refiere, por supuesto, a la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que de aquel que nos creó, de aquel que conoce este mundo perfectamente porque Él lo creó, este universo, de aquel que ha diseñado el plan para esta vida que tú y yo nos toca vivir en este mundo, en esta tierra. Esa es la sabiduría que debemos buscar, porque muchas veces estamos pensando que simplemente se trata de conocer cosas, de saber cosas. Entre más sepas, y hoy este mundo se está perdiendo en una supuesta sabiduría. Mucha gente está inclinándose hacia ciertas posturas filosóficas, hacia ciertas ideologías de todo tipo. No es cualquier sabiduría a la que se refiere el Cogelet, sino a la sabiduría de lo alto. Y de ahí comienza, a partir del versículo 4, el Cogelet a decirnos, mira, en esta vida tú debes caminar de manera cautelosa. Sé cuidadoso, usa la sabiduría para todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, cuando el gobierno se pone en tu contra. Versículo 4, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque, escucha, la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante, la necedad colocada en muchos lugares elevados. Mientras los ricos se sientan en lugares humildes, he visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El Cogelet medita acerca de, sí, las injusticias que vivimos, porque muchas veces quienes nos gobiernan no necesariamente colocan en los puestos de autoridad a las personas que debieran estar en esos puestos de autoridad. Y eso nos va a traer aflicción, eso seguramente nos va a traer problemas. México es el más grande ejemplo de la corrupción en la que vivimos. Y nos dice, entonces, ¿cuál es el consejo del Cogelet? Él dice, si el gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Serenidad. Sereno, moreno, decimos aquí en México. ¿Cómo reaccionamos muchas veces en la manera en que confrontamos con autoridades? ¿Cómo reaccionas cuando te detiene el tránsito aquí en el operativo? ¿Cómo reaccionas cuando algo simplemente te parece injusto de lo que los gobernantes están haciendo? ¿Somos realmente llamados a despotricar y a decir palabrotas y hablar en contra de los gobernantes, de caminar de ciertas maneras? Ya vimos hace un par de semanas cómo el Cogelet dice, tranquilo, todo tiene su tiempo. Debes actuar de manera serena, piensa bien las cosas, piensa qué es lo que será mejor. Y lo voy a dejar en mejor porque más adelante vamos a ver qué es mejor. Continúa hablando de que vive con cautela ante estas ironías de la vida. Sí es cierto, no siempre el que está gobernando es el que debiera ser. Y no me refiero en este momento al presidente de la República. Yo no soy de ningún partido, ni anti nada, ni pro nada. Pero es una realidad. En todos los ámbitos de gobierno siempre podemos ver que no siempre las personas que están gobernando o que están en autoridad son las indicadas. Estas son ironías de la vida. Aprendamos a vivir con ellas. Luego dice, del versículo 8 al versículo 11, nos da estos consejos para lidiar con estas situaciones cotidianas. Ve lo que dice, el que cava un hoyo, cae en él, y el que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo de esa hacha, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja
de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Cogeles nos pone ahora estas ilustraciones de la vida cotidiana. Mentira que si tú te levantas a las 5 de la mañana y haces esto y aquello e inviertes de esta manera tus bienes y todo te va a salir bien. Mentira. Ahora, hazlo, no lo dejes de hacer. Más adelante vamos a ver cómo nos exhorta a ser trabajadores. Pero ya vimos que en este mundo caído es probable que tú estés haciendo tu mejor esfuerzo un día, trabajando de cierta manera, y él pone aquí la ilustración de un hombre que está derribando un muro y de pronto está haciendo algo bueno, está trabajando, pero de pronto sale una serpiente y lo muerde. Es algo que puede llegar a suceder, que podría hacer este hombre ser prevenido, tratar de prevenir, tratar de ver cómo puede prevenir estas situaciones. El que saca piedras puede lastimarse con ellas. ¿Qué hacemos cuando vamos a ir a trabajar en un lugar donde hay piedras, donde hay tal vez los ingenieros, por ejemplo, bueno, los albañiles no usan casi nada aquí en México, pero debieran protegerse, ¿no? por los riesgos que esto conlleva. Nos está hablando de los riesgos normales y cotidianos que están ahí en la vida, pero muchas veces tú y yo andamos viviendo como, no, nunca me va a salir la serpiente a mí del muro. Ahí hay un hoyo que yo mismo he cavado, no, yo no voy a caer ahí. Mis acciones se parecen mucho a estar cavando un hoyo en el cual tal vez pueda caer, pero siento que tengo el control. Falta de sabiduría cuando no prevemos, cuando no somos cautelosos, cuando no somos cuidadosos. No, nunca se me va a acabar el dinero. No, si no me dan chamba, si me corren de acá, me voy para allá, y si no, me voy para que siempre hay chamba. No sabemos. Y muchas veces esas situaciones nos toman por sorpresa. Y dice aquí al final, si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Es decir, si te sale mal el plan que tenías, puedes perder todo. Y el Coelho nos dice, sé sabio, sé prevenido, sé cauteloso en tu manera de caminar, de avanzar, de trabajar, de hacer, de relacionarte con los demás. Sé cauteloso. Del muro que estás construyendo puede salir una serpiente que te puede morder. Luego nos habla acerca de la cautela con nuestras palabras. Sé cauteloso con tus palabras. ¿Cómo estás hablando? Porque, versículo 12, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. ¿Llenas de qué? Gracia. ¿Llenas de qué? Gracia. ¿A qué nos suena la gracia? Aquello que hemos recibido de parte de Dios. Dios nos ha dado por amor, por misericordia, por gracia, salvación en Cristo Jesús, a los que ponemos nuestra fe en Él. ¿Y cómo son muchas veces nuestras palabras para con los demás? Que nos dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. ¿Se han dado cuenta? Bueno, tenemos nuestro dicho, ¿no? El pez por la boca muere. ¿No somos muchas veces nosotros mismos víctimas de nuestras propias palabras? ¿No son muchas veces nuestras palabras airadas, nuestras palabras insensatas, las que nos meten en la mayoría de problemas, afectándonos a nosotros mismos, pero afectando a otros también, en lugar de que sean llenas de gracia? El necio, versículo 14, multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El necio multiplica las palabras. ¿No nos pasa que a veces hablamos de más? ¿No nos pasa que a veces no sabemos cuándo dejar de hablar? ¿No nos pasa que de pronto es así como que, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dejé salir? ¿Por qué hablé de más? ¿Por qué no son muchas veces las que hemos hablado de más y nos hemos metido en problemas por nuestras propias palabras? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a las ciudades. Es el siguiente
pasaje, pero hablando de las palabras, ve lo que dice Jesús, Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35. Vamos a ver varios versículos el día de hoy, porque lo que quiero es mostrarte cómo esta es la misma enseñanza en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Esto es algo que Dios demanda de su pueblo en el Antiguo Testamento y de su iglesia en el Nuevo Testamento, pero ahora que tú y yo tenemos la revelación completa en Cristo, vamos a ver que no solamente es para que nos vaya bien en esta vida. Mateo 12, 34 al 35. Camada de víboras, no es a ustedes, eran unos fariseos de aquel tiempo. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. La pregunta es: ¿de qué está lleno tu tesoro? La pregunta es: ¿qué es lo que hay en tu corazón? Por eso comencé diciendo al principio, los cristianos escuchan música cristiana, los cristianos leen la Biblia, los cristianos quieren llenar su corazón de aquello que los nutra y los alimente, que les dé sabiduría para cuando haya que hablar, para cuando haya que expresarnos, para cuando haya que pensar y meditar y planear y hacer. Hablando de este mundo en el que vamos a vivir como creyentes, donde sin duda vamos a ser perseguidos. Ya vimos antes que las autoridades pueden perseguirnos. Puede ser que esta víbora que sale del muro sea incluso un ataque de alguien. Puede ser que simplemente por ser creyente alguien te aborrezca y quiera hacerte daño. Puede ser que alguien te maldiga en la calle por ser creyente, o simplemente Satanás quiera tentarte de esa manera. Pero Jesús nos dice, Mateo 10, 16 al 19, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, Jesús no dijo: miren, si ustedes vienen a mí, ya van a ser los ositos cariñositos así en sus nubecitas y resbalándose por el arco iris, todo va a ser. No, en el mundo tendrán aflicciones. Es decir, no esperes que este mundo te provea de todo lo que tú anhelas, que te dé la satisfacción, que te trate con cariño. Es probable que los tiempos malos vengan, pero Jesús dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Nos llama a actuar con astucia, con sabiduría, con serenidad, con cautela. Pero cuídense de los hombres, porque les entregarán a tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernantes y de reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que han de hablar. ¿Te das cuenta que el Cogelet tiene, el predicador tiene la visión limitada? Él no vio a Cristo. Tú y yo tenemos más sabiduría que el Cogelet. Tenemos más sabiduría incluso que Salomón. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos visto venir a Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios, Él es el poder de Dios. De tal forma que el Cogelet podía decir: mira, este mundo está todo fregado, entonces vive lo más sabio posible, pues para que no te vaya tan mal. Era lo mejor que podía él decir. Vive en el temor del Señor, porque si no nos va a ir muy mal. Pero Cristo nos ha mostrado que ahora que hemos sido redimidos por su gracia, no hemos sido redimidos solamente para que escapemos del infierno, sino para que brillemos la luz de Jesús en este mundo. Es muy probable que esas circunstancias adversas, es muy probable que esos momentos de dificultad sean los que Dios te está proveyendo para que tú brilles la luz de Jesús. Tú y yo hoy tenemos un mayor propósito en Cristo. No fuimos salvados solamente para escapar del infierno o para que no nos vaya mal. Fuimos llamados con el propósito de ahora ser parte de la familia de Dios, el ejército de Dios en esta tierra, que refleje su sabiduría para la gloria de Dios y para que otros sean atraídos a Él. Somos
como muy egoístas muchas veces y queremos vivir de tal forma que, no, aquí hay que vivir sabiamente para que no me vaya mal. No está mal eso, pero eso no tiene un propósito mayor. Pero cuando tú y yo entendemos el Evangelio y la razón por la cual hemos sido llamados y la gran comisión a la cual hemos sido enviados y que hemos sido enviados como ovejas en medio, a mí me encantan estas ilustraciones, como ovejas en medio de lobos, no vas esperando ahí de que te traten, vas así abusado, aquí nos van a querer comer. Por lo tanto, dice Jesús, sean astutos como las serpientes, no sean tontuelos ahí en medio de todos ellos, pero mansos como paloma, mansos como Él, mansos y humildes de corazón. Porque esa es la manera en que nosotros peleamos esta batalla, siendo como Él, estando dispuestos a dar nuestras vidas por Él, viviendo sabiamente como Él, para reflejar la luz de Él, para que otros vengan a Él. Esto le da mayor propósito a nuestras vidas. Hace unos días yo como baterista me gustaba mucho el estilo con el cual tocaba un baterista famoso de la banda que se llama Foo Fighters. Estando en Colombia hace un par de días, en plena gira, exitosísima, acababan de estar aquí en México y plena gira exitosísima por América Latina, y muere el tipo en Colombia. Ayer salió los resultados de la autopsia. Antidepresivos y drogas en su cuerpo. Porque, hermanos, si solamente queremos una sabiduría que nos haga acumular cierta cantidad de dinero o de bienes materiales en este mundo para más o menos irla llevando, también eso tiene un límite. Y también eso acarrea su propia frustración. También eso tiene su propio mal. No terminará saciando. Como un hombre que está cumpliendo el sueño americano puede estar tan deprimido de consumir tanta cantidad de antidepresivos y de drogas para mantenerse en pie? ¿Te das cuenta que la sabiduría de lo alto es una que nos lleva a vivir para una vida debajo del sol, pero para una vida que nos espera más allá del sol? Más allá del sol. Jesús también nos advirtió de que seamos cuidadosos con nuestras palabras, porque también seremos juzgados por nuestras palabras. Lucas 12, del 2 al 3. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y es precisamente lo que nos está diciendo el Cogelet enseguida. Ve lo que dice, versículos 15 hasta el 20. El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para emborracharse. Por negligencia se hunde el techo y por la pereza tienen goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. El Cogelet nos llama a ser cautelosos, a tener sabiduría en nuestra manera de conducirnos, incluso en nuestra manera de elegir gobernantes. Comienza a decir, ¿sabes qué? Hay del pueblo cuyos gobernantes son muchachos, es decir, cuyos gobernantes son inmaduros, no tienen temor de Dios y gobiernan a capricho al pueblo. Y lo hemos experimentado. Años y años y décadas de corrupción, de maldad en todo el mundo. Porque hemos elegido mal muchas veces. El problema es que las opciones que nos ponen muchas veces es como el hijo del malo o el peor. Pero aún así, el Cogelet exalta aquellas ciudades que sí son gobernadas
por un sabio. Ahora, quitémonos de la política, vamos a reducirlo un poquito. Hablemos de la familia. Pudiéramos decir, hay de aquellas familias que son dirigidas por un borracho banquetero, dice aquí, por un muchacho inmaduro, por un muchacho que banquetea en la mañana, que utiliza el poder que se le da para oprimir a los que están bajo su autoridad. Pudiéramos hablar de una iglesia. Hay de aquellas iglesias que son dirigidas por líderes, muchachos, creo que a mí muchos me consideran muchacho todavía, y cuyos príncipes banquetean de mañana. Hermanos, hombres, varones, quiero hablar a ustedes. Dios nos ha puesto en posiciones de liderazgo en la familia, en la iglesia, y somos llamados a buscar la sabiduría del Señor, porque de nosotros depende muchas personas que nos siguen y nos escuchan. Ayer estaba viendo con mi esposa un documental de un pastor en Estados Unidos que fue tremendamente famoso, predicaba a miles de personas, tenía una iglesia multitudinaria y cayó en un caso terrible de homosexualidad y drogas, que él estuvo ocultando durante muchos años. Yo le decía a mi esposa ayer, el llamado pastoral es un llamado peligroso. Y después este documental narra la tragedia de su vida en decadencia. Gracias a Dios, este hombre no abandonó la fe, pero fue completamente exiliado y su vida fue de tristeza y de amargura. Porque no estamos exentos nadie. Es Cristo la sabiduría que nosotros necesitamos para dirigir a nuestras familias, para dirigir a la iglesia, para ser los hombres que necesitamos ser, pero tristemente muchas veces estamos despreciando la sabiduría. Llamados y llamados y llamados a venir, a capacitarnos, a entrenarnos, a conocer a nuestro Señor, a crecer. Jóvenes, no porque no estén casados, no porque sean entre adolescentes y jóvenes, no están exentos de esto. Ustedes bíblicamente ya son adultos y deben empezar a tomar decisiones sabias, a buscar la sabiduría, porque es lo que de hecho nos va a sostener. Habla de la pereza. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteas la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. El Cogelet nos llama a resistir a la pereza, a resistir. Todos hemos experimentado esto, ¿no? O sea, de pronto sale un desperfecto en tu casa y lo dejas pasar una semana, la próxima semana lo arreglo, la próxima lo arreglo, la próxima lo arreglo, la próxima lo arreglo, hasta que viene la lluvia y ya tienes el diluvio dentro de tu casa, ¿no? Negligencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos cometiendo acciones o dejando de hacer aquello que debiéramos estar haciendo o dejando aquello que debiéramos estar dejando y por negligencia dejamos que el tiempo avance y entonces las consecuencias vienen sobre nuestras vidas? El Cogelet habla del placer de preparar la comida y el vino para alegrar la vida y el dinero la respuesta para todo, es decir, el uso apropiado de las cosas. El uso apropiado de las cosas. La Biblia está plagada de consejos acerca de cómo debiéramos administrar nuestro dinero. Vimos la semana pasada, disfruta la comida, disfruta la bebida que Dios te ha dado. Él ya lo aprueba, no hay mucho que explicar de eso. Acerca del dinero, cómo administramos lo que el Señor nos ha dado. Dice el dinero es la respuesta para todo. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Hay que buscar el dinero por buscar el dinero? No, sea administrado. ¿Cuánto estás ahorrando? Hay pastores que usted no sabe cuánto gano. No es una cuestión de cuánto ganas. Si te tomas una coca a la semana, eso es dinero que pudieras estar ahorrando, si fuéramos más sabios. Ni aún en tu recámara maldigas al rey, es decir, evita la murmuración. Dice, porque un pajarito, y así lo decimos nosotros, ¿va? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo un pajarito. Sabios de nuestra manera de hablar. Cuidado con el chisme, cuidado con la murmuración, cuidado con lo que estamos diciendo de otros. Cuidado de hablar de nuestros hermanos a espalda de nuestros hermanos en Cristo.
Todo sale a la luz. Aquellas cositas que en secreto nos andamos diciendo de otras personas, eso el Señor lo está observando. Y corres el riesgo de que salga a la luz. ¿Cuántas veces nos hemos metido en broncas porque anduvimos de chismosillos? O dijimos lo que no debimos haber dicho. El Cogelet nos llama a vivir sabiamente. Luego nos llama también, capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 6. Ve lo que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol allí se quedará. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y en la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. El Cogelet te está diciendo: toma riesgos valientemente, pero sabiamente, trabaja duro y confía en el Señor. Y confía en el Señor. La Biblia de principio a fin nos llama a ser trabajadores, laboriosos. En el huerto del Edén Dios puso al hombre a trabajar, a sojuzgar, a gobernar, a administrar lo que Dios le había dado. El pecado ciertamente cayó. La mujer que había intentado, Adán cayó en pecado porque estaban escuchando a quien no debieran escuchar, haciendo lo que tal vez no debían haber estado haciendo, o más bien en lugar de estar haciendo lo que debían haber estado haciendo. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo somos llamados a ser diligentes, y aguas con esta mentalidad que abunda en México, y lo he escuchado mucho en el medio cristiano. Ay, no, hermanos, que yo siento que si voy no me van a dar el trabajo. O sea, dice aquí, el que nomás anda contemplando las nubes no siembra, el que nomás anda, lo leo mejor. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. No, es que no, se me hace que si hago esto, yo creo que no va a funcionar. No, es que si hago aquello implica tal cosa. Si pido trabajo acá, me van a decir esto. Mira, no sabes, dice el Cogelet, lo que Dios tiene preparado. Lo que sí tú puedes hacer es: levántate temprano, siembra la semilla en la mañana, y durante el resto del día no seas flojo, no des descanso a tus manos. Dice, porque no sabes si esto o aquello prosperará. También dice al principio: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 u 8. Es mentira que Carlos Muñoz, el barbón de internet, se inventó los tips de finanzas, ni Robert Kiyosaki tampoco. Mentira, todo eso está en la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Invierte, no pongas todos los huevitos en una sola canasta, invierte en diferentes lugares. Trabaja sé diligente en la manera en que administras, no te confíes de una sola cosa. Y también dice que seas generoso, dice reparte con 7 o aún con 8. Esto es sabiduría. ¿Cuántas veces somos ese tipo de personas que nomás queremos para acá, no, que me den, que me den, que me den, que me den? Hay que bajarle un poquito el volumen. Es cuando se activan las dos bocinas que se empieza a viciar. ¿Cuántas veces tenemos esta actitud, no? De que yo quiero que me den, 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 y cuántas veces estamos dando. Quiero que sean generosos conmigo, cuántas veces estoy siendo yo generosos con los demás. Hay una bendición en ser y aprender a ser generosos con otros. Y dice, esto es incluso astuto, esto es inteligente. Si tú eres generoso con otros, cuando estés en problemas, dice, otros van a ser generosos contigo. La sabiduría en el trabajo, la sabiduría cuando
trabajamos y cuando somos diligentes y cuando hacemos lo que con sabiduría, lo que Dios nos ha mandado a hacer, el Señor ha de prosperar esa obra. Hermano, es que si predico el Evangelio, predicar el Evangelio es trabajar. Claro, no fue eso lo que Dios nos mandó a hacer. No fue eso, necesito bajar el volumen nada más. No fue eso lo que Jesús nos mandó a hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un trabajo que tú y yo tenemos. Como dije al principio, no es solamente ser sabios para obtener beneficios para este mundo, es ser sabios porque también hemos sido llamados a vivir en la luz, a brillar la luz de Jesús. Hemos sido llamados a predicar este bendito evangelio y es parte del trabajo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y no pienses que, híjole, es que esa hermana mía es bien dura, pastor, yo ya mejor no le voy a predicar. Ese amigo mío, ya le dije muchas veces, pastor, yo creo que no quiere. Mira, tú siembras la semilla en la mañana, no le des descanso a tu brazo por la tarde, porque no sabes si un día u otro esto sucederá. Hermanos, el Cogeles nos llama a vivir en sabiduría. Jóvenes, es bien importante que aprendan a ser sabios. Ve lo que dice a partir del versículo 7 en el capítulo 11. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos, todo lo porvenir es vanidad. Es decir, no te confíes, no olvides el mundo en el que estás, no olvides que nada en esta vida realmente te va a satisfacer. Y ve lo que dicen los jóvenes. 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Dios quiere que seas un aburrido. Dios quiere que estés ahí todo ñoño en tu casa sin hacer nada. No. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. San Agustín, ya lo dije antes, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Cómo te suena esto? O sea que me puedo ir a pecar. O sea que lidia con esto. Ama a Dios y haz lo que quieras. Pero debes saber, dice enseguida, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. No porque estás joven, estás llamado a regarla en la vida. No porque estás joven debes de caer en la mentira de que tu vida la puedes desperdiciar. El Señor te llama a buscar la sabiduría de lo alto. El Señor te llama desde hoy a buscar la sabiduría que viene de Él. Dios quiere que goces y disfrutes la vida y que sigas los impulsos de tu corazón. No quedamos que el corazón es perverso y engañoso. Entonces, ¿lo sigo o no lo sigo? La respuesta es: ama a Dios y haz lo que quieras. Está muy claro. Haz todo aquello que quiera tu corazón disfrutar, que glorifique al Señor. Recuerda que vas a ser juzgado por cada una de tus acciones. Y es mentira lo que el mundo quiere que creas, que si no es pecaminoso no es deleitoso, que si no es a escondidas no lo vas a disfrutar. Eso es la mentira que Satanás quiere que creas. Él quiere que desprecies la sabiduría para que, como vimos en la historia al principio, comiences a caminar hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Jóvenes, escúchenme. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, es decir, antes de que empieces a quedar cieguito. O sea,
Aquí dice el Cogelet, acuérdate de tu Creador hoy. Buscar a Dios no es para rucos, buscar a Dios no es para la última etapa de tu vida, porque de hecho no sabes cuál será la última etapa de tu vida. No sabes si Dios te va a prestar vida por 1 o 2 días más, o por 10 o 30 o 50 años más. No lo sabes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Y comienza a hablar de cómo empezamos a envejecer, antes de que se oscurezcan el sol y la luz, y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas, es decir, antes de que las piernas te empiecen a temblar y la columna se te empiece a encorvar. Yo ya empecé a sentir lo de la columna. Las que muelen estén ociosas porque son pocas, antes de que te quedes chimuelo. Y se nublen los que miran por las ventanas y empieces a batallarle para ver, cuando además se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, cuando empieces a quedar sordo. Y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Lo mismo. Se temerá a la altura y a los terrores en el camino. Va a llegar un día en que no vas a ser tan osado, ya no todo se te va a hacer tan fácil, ya la vas a pensar 2 veces. Cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. La realidad de la muerte es verdad para ti también, joven. No importa cuán joven seas. Es una realidad, y es una realidad que tú debes de contemplar para que empieces a vivir con sabiduría desde hoy, porque lo que hoy siembres es lo que vas a cosechar. Acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro y junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Es decir, antes de que mueras. Entonces el polvo volverá a la tierra, es decir, la carne, el polvo con el que fuimos creados, volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Hermanos, jóvenes, Dios te ha puesto en esta congregación no para aguantar acá un tiempo en lo que sales a estudiar o en lo que tus papás te dejan libre y te dejan de andar molestando. Dios te ha puesto aquí para que tengas la oportunidad de ser salvo y para que busques a Dios antes de que toda la ruina de la vida venga sobre ti, para que puedas envejecer en el temor del Señor. Y hermanos, el Señor nos ha llamado a todos a vivir sabiamente. Efesios 5, versículos 15 al 16, dice el apóstol Pablo: tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses 4, del 5 al 6, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Mateo 12, 36 al 37, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Juan 9, del 4 al 5, nosotros, dice el apóstol, debemos hacer las obras del que me envió. Está citando a Jesús cuando dice, Jesús, yo vine aquí a trabajar, vamos a hacer lo que el Señor me ha enviado. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mateo 25, 14 al 30 nos habla de la parábola de los talentos y cómo Dios es ejemplificado con este hombre que le da a sus siervos talentos esperando que los multipliquen. Y uno de los siervos necios dice que escondió el talento y no lo hizo prosperar, y hasta lo que no tenía le fue quitado. Porque todo el que tiene más, más se le dará y tendrá abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará
Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así termina esa historia. En Efesios 4, versículos 17, 21 y 28, ve lo que dice el apóstol Pablo. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. 21, si en verdad lo oyeron, es decir, a Jesús, y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El que roba ya no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, hablando de ser diligentes en el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. A echar nuestro pan sobre las aguas, a repartir con uno y otro, a hablar de la generosidad. 2 Corintios 8, versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Citando a los filipenses que aunque estaban bien pobres, dijeron, a nosotros no nos van a privar del privilegio de ayudar a nuestros hermanos pobres en Judea. Aquí está la lana, tenemos poco, pero aquí está lo que podemos dar y lo vamos a dar porque ellos lo necesitan y porque eso es para la gloria de Dios. 2 Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Efesios 5, 10 al 21, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas para la luz. Por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pónganse de pie. Entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse los unos a los otros en el amor de Cristo. Hermanos, todas las Escrituras nos hablan acerca del llamado que tenemos a vivir sabiamente, no solamente para obtener mejores resultados en esta tierra, sino para representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo, quien es la sabiduría para nosotros. Hermanos, la sabiduría de este mundo es necedad, pero la sabiduría de Dios es Cristo, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1, 18 al 30, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Es decir, de la sabiduría del mundo, de los sabios aparentemente en el mundo que nos quieren bombardear con una sabiduría contraria a la del Señor. ¿Dónde está el sabio? A ellos se refiere. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Somos llamados a descartar por completo la sabiduría de este mundo que no nos lleva al conocimiento de Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira, solamente Cristo nos lleva a Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, escucha esto, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. ¿Te acuerdas de la historia del hombre pobre que fue despreciado? Era sabio, pero fue despreciado. No te sorprenda que seas visto como sabio, pero despreciado por tu pobreza, por ser un cristianito. ¿Sabes qué? Eso es el plan de Dios. Dios humilla a los soberbios de este mundo
salvando mediante la necedad de la predicación. Porque es verdad, somos llamados a creer en algo que nuestras mentes no pueden concebir. Pero si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, es porque Dios te escogió para que su sabiduría, Cristo Jesús, habitara en ti. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Hermanos, vivamos sabiamente, atesoremos la sabiduría, busquemos la sabiduría de lo alto para vivir sabiamente bajo el sol y con esperanza para más allá del sol. Señor, te bendiga.